Carísimos hermanos, en la fe del Hijo de Dios, paz a vosotros. Ocupen sus lugares, hermanos, muchas gracias. Vamos a dar inicio a la plática de nuestro Dios. Me gustaría que en esta oportunidad pudiéramos abrir nuestras escrituras en lo que menciona el libro de Éxodo, capítulo número 19. Éxodo capítulo número 19, versículo número 1 al 8. Éxodo 19, 1 al 8 va a ser nuestra lectura inicial. Dice así la palabra de nuestro Dios. El mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí. ¿Cuál es el contexto, hermanos? ¿Qué está pasando? Dice la Escritura que el pueblo de Israel salió ¿de dónde? De Egipto. ¿Y ya estaban en qué parte? En el desierto de Sinaí, que tiene un monte, que también se llama Sinaí, en el mes tercero. Ese mes tercero, ¿cómo se le llama, hermanos? Siván. Dice la Escritura, el versículo número 2, porque partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y asentaron en el desierto y acampó ahí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo así: dirás a la casa de Jacob, denunciarás a los hijos de Israel, y vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros seréis mi reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de todos ellos estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Amén. Dice la Escritura que el pueblo de Israel había ya salido de Egipto. ¿Salieron en qué mes? En el mes primero. Ese mes primero es el mes de Nisán. Y dice la Escritura que en ese mes primero, que es Nisán, ya había pasado quizá 2 meses, porque estaban, poco menos de 2 meses, porque estaban a días del día 5 de Siván, porque el día 5 de Siván es el día que reciben la ley. Y si nosotros seguimos la lectura, entendemos y creemos que Dios, el mismo Dios, habla al pueblo, porque dice la Escritura que se escucharon como bocinas, como trompeta, pero que también había truenos, había ¿qué más? Había nubes espesas. ¿Qué más había? Como terremoto, porque dice que se cimbraba la tierra. Es decir, que el mismo Dios le estaba hablando al pueblo, y que los 10 mandamientos el pueblo de Israel los recibe a faldas del monte Sinaí, de la voz de ¿quién, hermanos? Del mismo Dios. Termina de decir Dios este decálogo divino, y ¿qué dice el pueblo? Ya no queremos escuchar más ¿a quién? A Dios. Nos da miedo, porque si escuchamos a Dios, quizá vayamos a morir. Entonces le dicen a Moisés: queremos que tú, Moisés, seas el que nos diga ahora todas las cosas. Y si nosotros leemos del capítulo número 21 al capítulo número 31, Moisés sube al monte, el pueblo se queda abajo, y durante esos días, ¿qué estaba recibiendo Moisés? La ley. ¿Qué ley estaba recibiendo? Estaba recibiendo leyes civiles, leyes de fiestas, leyes de sacerdocio. ¿Qué año era? El año 1491. La pregunta es, recordemos que baja el pueblo, baja Moisés, porque Dios le dice: oye,
el pueblo que sacaste ya está haciendo, ¿qué? Ya está haciéndose ídolos, ya tiene un ídolo, baja. Y dice la escritura que Dios le da unas tablas de piedra a Moisés. Esas tablas ya tenían la ley. ¿Quién había escrito esas tablas? Dice la escritura que Dios mismo las había escrito. ¿Y qué hace Moisés con esas tablas que Dios mismo había escrito? Las rompió. Entonces ya la segunda vez, Dios le dice a Moisés, no, ahora tú las vas a labrar. Que rompiste las primeras, tú labras estas, ¿no? 1491. ¿Cuántos hombres, cuántas generaciones, qué personajes ya habían pasado hasta este tiempo? ¿Quiénes ya habían pasado, hermanos? ¿Había pasado Adán? ¿Había pasado Noé? ¿Había pasado Abraham? ¿Isaac? ¿Jacob? ¿José? Sí, ¿verdad? La pregunta es, ¿estos hombres que acabo de mencionar fueron buenos? ¿Fueron malos? ¿Fueron del agrado ante los ojos de Jehová? Sí. Entonces, la pregunta es, si Dios dio las leyes hasta el año 1491, ¿cómo estos hombres que mencioné anteriormente, Adán, Noé, José, Abraham, Isaac, Jacob, hicieron lo bueno y Dios los halló en gracia? ¿Por qué? Si la ley estaba, dice la escritura, que nosotros no conocíamos el pecado, sino ¿por qué, hermanos? Por la ley. Entonces, ¿cómo es que el hombre conoce o sabe hacer lo bueno o lo malo antes de que se tuviera la ley? ¿Qué pasó? Vamos a ver lo que pasó. Dice la escritura. Génesis capítulo número 1. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Porque entramos a un lugar, creo que a muchos nos ha pasado, y nos dicen, cuando me cambio de domicilio, empiezo en la tarde a hacer unas cosas con herramienta. Empiezo a taladrar. Y va un vigilante y me dice, es que esto no se puede hacer. Los horarios son de tal a tal. ¿Yo sabía o no sabía? No lo sabía, lo desconocía. ¿Cuándo sé los reglamentos? Tengo dos opciones. Cuando hago las cosas y me exhortan a que ya no las haga, o cuando previamente, antes de entrar a un lugar, ¿qué hago primero? Pregunto qué se puede hacer, qué no se puede hacer, o si hay un reglamento. Entonces leo el reglamento y ya sé. Pero ¿ya tenían un reglamento los hombres? ¿Dios ya les había mandado un escrito? ¿Sí o no? ¿En dónde? Ahí no, en el principio no. Pero entonces, ¿por qué sabían? ¿Por qué sí sabían? Dice Génesis, capítulo número 1, versículo número 26. Génesis 1, 26. El tema de hoy, hermanos, se titula La ley de Dios antes de la entrega de los 10 mandamientos. Génesis 1, versículo número 26 y 27 primeramente. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y creó, no solamente creó. La palabra crear significa formar. ¿Estamos de acuerdo? Yo voy a crear algo. ¿Qué estoy diciendo? Yo lo voy a formar. Pero la palabra criar, ¿qué significa? Yo no solamente lo hago, lo estoy adoctrinando, enseñando. ¿Qué más? Lo estoy formando.
¿Qué dice la Escritura? Que el mismo Dios, ¿a quién le da enseñanza? A Adán y a Eva. Dice el versículo 27. Y crió Dios al hombre a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. A pesar de que el relato bíblico aparece en el capítulo número 2, la creación de Eva, en los primeros 7 días de creación, ¿en qué momento Dios crea al hombre? En el 6º día. Pero también ¿a quién crea? A Eva. Porque algunos dicen, no, es que después dice que del 6º día, luego viene el 7º. Y entonces ya no crea a Eva, sino hasta después. Pero aquí vemos que no es así, porque dice varón y hembra los crió. Es decir, que en el 6º día forma ¿a quiénes? A los dos, tanto a Adán como a Eva. Versículo número 28. Y los bendijo Dios, y díjoles Dios. Nuevamente se está viendo que el mismo Dios que está haciendo con Adán y Eva, los está formando, los está educando, les está dando instrucción. Y díjoles Dios: fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo número 31. Y vio Dios que todo lo que había hecho he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día 6º. Es decir, que en un principio Dios todo lo que había creado, ¿qué calidad tenía, hermanos? De bueno. Bueno tanto en la materia como aquello que quizás es intangible. ¿Qué era intangible en ese momento? ¿La mente de quién? La mente del hombre y la mente de la mujer, que en ese momento solamente eran ¿quiénes? Adán y Eva. ¿Y su mente cómo era? Buena, porque ¿quién los estaba instruyendo? El mismo Dios. Capítulo número 2, versículo número 16. Si nosotros leemos anteriormente, dice la Escritura que les está dando instrucciones. Dios mismo les da instrucciones de que deben de trabajar la tierra, de que pasa un río, etc. Versículo número 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. Entonces dice la Escritura que Dios les estaba diciendo, la mente del hombre era ¿cómo? Era buena, porque Dios los estaba instruyendo. Y dentro de las instrucciones que Dios le da al hombre es: de este árbol no vas a comer, porque en el momento que tú comas de ese árbol, ¿qué va a pasar? Vas a morir. ¿Qué le decimos a nuestros hijos? Porque si te cruzas la calle sin ver, ¿qué te va a pasar? Te pueden atropellar, y también la sentencia que dijo Dios, ¿estamos de acuerdo? Te puede pasar un accidente, entonces no lo hacen. En ocasiones sí, en ocasiones no. Y dice la Escritura, capítulo número 3, versículo número 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ¿qué pasó? No vas a morir. ¿Qué hace la serpiente? ¿Qué es Satanás? Le engaña. Y dice la Escritura que ¿cómo es Satanás desde el principio? Tiene 2 adjetivos: asesino y mentiroso. Porque dice, no vas a morir. Cuando Dios, que había dicho, sí vas a morir. Versículo número 11. Sigo leyendo el 5, perdón. Mas sabe Dios que el día que vosotros comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo ahora sí que, hermanos, el bien
y el mal. Ahora, porque todo lo que conocían en el huerto Adán y Eva, ¿cómo era? Era bueno, era para bien. Pero ahora, cuando comas de ese fruto, no solamente vas a verlo todo de una manera positiva, sino vas a verlo de una manera ¿qué? Negativa. El ser humano, a partir de la falta que cometen nuestros padres Adán y Eva, el ser humano ya tiene la posibilidad de ¿qué, hermanos? De que todo lo vea ¿con qué ojos? O con ojos buenos, o con ojos ¿qué, hermanos? O con ojos malos. Tan es así que sigamos leyendo. Versículo número 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de entre ambos, y lo primero que se dieron cuenta, que lo habían visto como bueno, ahora lo vieron como malo. ¿Qué fue lo primero que se dieron cuenta? Que estaban desnudos. ¿Se dan cuenta lo que acabo de decir hace un momento? Que el hombre ahora a todo lo que era bueno lo ve como ¿qué, hermanos? Lo ve como malo. Dice la escritura antes que estaban desnudos. ¿Sí dice antes? ¿Sí? No, hasta ese momento dice que estaban desnudos, pero antes no lo sabíamos. ¿Por qué? Porque ellos ¿cómo lo veían? Como bueno. No le habían visto ¿qué, hermanos? Lo malo. Y dice la escritura, ay de los hombres de los que a lo bueno le llaman ¿cómo? Le llaman malo, y a lo bueno, a lo malo, le llaman bueno. ¿Sí han escuchado ese versículo? Porque, ¿qué quiere decir eso? Que ya el hombre, en su mente, en nuestra mente como seres humanos, ya todo, aunque sea bueno, ¿qué le vamos a encontrar, hermanos? Lo negativo, exactamente. A todo le vamos a encontrar lo negativo. Versículo número 7. Y fueron abiertos los ojos de entre ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios que paseaba en el huerto al aire del día. Otra vez hago una pausa. ¿Escuchaban antes de comer del árbol la voz de Dios? ¿Sí o no? Sí, porque dice la escritura que Dios, ¿qué les estaba dando? Indicaciones en el huerto, que lo tenían que labrar, que tenían que comer, que no tenían que comer. Y dice la escritura que antes se escondían. No. Y a partir de ese momento, ¿qué pasó con la voz de Dios? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el efecto de la voz de Dios en ellos? Que les dio miedo. Ahora el hombre, conocer a Dios, ¿qué le provoca? Miedo. ¿Por qué? ¿Por qué ahora escuchar la voz de Dios al hombre le provoca miedo? ¿Y no nos pasa a nosotros, hermanos? ¿No han ustedes leído la Biblia y encontrado un pasaje que les dé miedo? ¿Por qué, hermanos? Porque dice la escritura que la Biblia misma, que es la palabra de Dios, es un espejo. ¿Y qué vemos en este espejo? Nuestro rostro. ¿Qué estamos viendo? Nuestra desnudez. ¿Y qué es la desnudez, bíblicamente hablando? Nuestra vileza, nuestras fallas. Y vemos, caray, aquí dice que el hombre que hace esto, ¿y qué creen que, entre comillas o entre paréntesis, qué nombre estamos viendo ahí? ¿Qué nombre? No qué hombre, ¿qué nombre? El nombre de Esdras. El hombre impío que hace tales cosas, y digo, caray, aquí ¿a quién estoy leyendo? Me estoy leyendo a mí. ¿Sí me entienden? Eso es lo que Adán y Eva sintieron en ese momento. Porque dijeron, ya hicimos lo que Dios nos había hecho que no hiciéramos. Y ahora escuchamos la voz de Dios ¿con qué? Con miedo. Porque ¿qué habían hecho estos hombres? Le habían fallado a Dios. Y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Dios, de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Pregunta, hermanos, cuando nosotros dejamos de venir, ¿tenemos miedo? Quizá.
Porque nos estamos queriendo esconder ¿de qué, hermanos? De la presencia de Dios. Cuando creemos que hacemos nuestra vida en 6 días y no venimos el 7º día, decimos, no me escondo de la sociedad, pero sí me escondo ¿de quién? De Dios. No quiero estar en la presencia de Dios. Y llamó, el versículo número 9, llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Les hago otra pregunta. ¿Ustedes creen que que antes de comer el árbol el fruto del árbol del bien y del mal, conocían el miedo? ¿Habían tenido miedo? No. ¿Hasta qué momento? Hasta que cometieron la falta. Porque estuve desnudo y escondíme. 11. Y díjole, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O en otras palabras, ¿quién te enseñó a tener qué? 1, miedo. 2, lo malo. 3, vergüenza. ¿Quién te enseñó lo malo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y conocemos la respuesta. Versículo número 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nos, sabiendo el bien, pero también ahora sabe ¿qué? Sabe el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Sacólo Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. El hombre entonces, dice la escritura que al principio fue creado, formado, educado ¿por quién? Por Dios mismo. Come del árbol y empieza a discernir entre lo que es, ¿qué, hermanos? Lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, que el hombre sabe hacer lo bueno, pero ¿qué dice la escritura? Pero no lo hace. Es por eso que vemos que en la escritura hay hombres que hacen lo bueno sin que la ley que estuviera, hermanos, sin que la ley estuviera escrita. Y vamos a ver algunos ejemplos. Dice la escritura, vamos a ver el primer ejemplo. Génesis 4, del 1 al 5, es la historia de Caín y Abel. Y dice así: y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín, y dijo, adquirido he varón por Jehová. Y después parió a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Versículo número 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda ¿a quién? A Jehová, en donde estaba escrito o establecido que se le tenía que dar una ofrenda a Jehová. Pero ¿quién lo había dicho en un principio? ¿A quién? A Adán. ¿Y Adán a quién? A sus hijos. Primero a Caín y después a Abel. Dice la escritura, hermanos, no podemos profundizar mucho porque no sabemos, pero dice nada más la escritura en Caín que llevó, fíjense, ¿qué fue lo que le dio? Trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. 4, este es muy interesante. Y Abel trajo también, aquí nos dice una palabra muy interesante, de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué diferencia ven entre una ofrenda y otra? Analicen el texto. ¿Qué diferencia ven? No me refiero solamente que uno era de la tierra y el otro era de los animales. ¿Qué diferencia ven? ¿Cuál detalle? No solamente fue lo mejor, fue lo primero. De Caín no dice que fue lo primero. Simple y sencillamente que llevó ¿qué? Una ofrenda. ¿Y qué es una ofrenda? Algo voluntario. ¿Estamos de acuerdo? Una ofrenda es algo voluntario. No dice que fue lo primero. O no dice que fue la 10ª parte.
Fue algo voluntario. Pero Abel sí que llevó lo primero. Y en la escritura, no lo vamos a ver, pero tanto en Números 18 como en Deuteronomio 26 dice que lo primero de la tierra y lo primero de los animales como de toda carne es ¿para quién? Es para Dios. Es decir, que ya había una ley establecida en la mente y en el corazón ¿de quién? De Abel, en el que decía lo primero es ¿para quién? Es para Dios. ¿Y eso hasta dónde se establece ya a la letra? Hasta con Moisés. Pero Abel ya sabía lo que tenía que hacer, porque dice la escritura que el hombre conoce tanto el bien como ¿qué? Como el mal. Esas leyes que Dios había escrito ¿en dónde? En el corazón y en la mente de sus hijos. Otro ejemplo, dice Génesis capítulo número 4, versículo número 25 en adelante. Ya para esto había Caín matado a su hermano Abel, y dice el versículo 24, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual parió un hijo y llamó su nombre Seth, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre ¿de quién? Del nombre de Jehová. Qué versículo tan interesante, porque desde ese tiempo ya los hombres estaban empezando a diferenciar unos del nombre de quién, de Jehová, y otros del nombre de quién, de los hombres. Es decir, que los del nombre de Jehová, ¿qué hacían? La voluntad de Dios, conociendo el bien. Y los del nombre de los hombres, ¿qué hacían? El mal, haciendo su propia ¿qué? Su propia voluntad. Dice la escritura que este hombre se llamó Seth, el hijo de Adán y de Eva, su tercer hijo, por así decirlo, de acuerdo a lo que aquí marca la escritura. Y también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Es decir, que el hombre, desde que tiene esa conciencia, ¿qué tiene también a saber? Saber lo bueno y saber ¿qué, hermanos? Saber lo malo. Hubo hombres que sin tener una ley escrita, ¿a quién buscaban? A Dios. ¿Y qué hacían? Si Adán recibió ley, instrucciones de parte del mismo Dios, ¿de qué se encargó Adán? De dárselas ¿a quiénes? A sus hijos, a sus nietos, porque en este caso Enos fue ¿qué, hermanos? Fue su nieto, porque Enos fue hijo de Set y Set hijo de Adán. Génesis 5:22 dice así. Aquí aparece otro hombre que parecería un nombre parecido al de Enos, pero no es el mismo, es otro nombre y son diferentes. Y caminó Enoch con Dios, después que engendró a Matusalam 300 años y engendró hijos e hijas. Otro hombre que quizá no es muy mencionado, porque la escritura habla muy poco, fue Enoch. Y Enoch, dice la escritura, que caminó ¿con quién? Con Dios. Otra vez, sin tener unas leyes escritas, un manual de vida, como hoy tenemos este privilegio. ¿Qué hace el hombre? ¿Busca a quién? Busca a Dios, camina con Dios, vive conforme a la voluntad de Dios. Y vamos a ver un ejemplo que estábamos estudiando el día de ayer, que es el de Noé. Dice Génesis capítulo número 8. Capítulo 6 primeramente, hermanos, perdón. Génesis 6, versículo número 1. Y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y nacieron hijas, y vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres
escogiendo entre todas. Nuevamente aquí dice la Escritura que había una división entre los hijos de Dios y los hijos de ¿quiénes? De los hombres. ¿Y qué empezaron a hacer los hijos de Dios? Voltearon a ver a las hijas de los hombres y ¿qué dijeron? Son muy bonitas, son muy guapas. Pues aunque sean hijos de los hombres, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a ir con esa hija de los hombres. Versículo número 3. Y Jehová dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo número 5. Y veo Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos será de continuo solamente al mal. Es decir, que ¿qué estaba haciendo el hombre? Solamente estaba pensando en hacer ¿qué? Lo malo, a pesar de que sabían hacer lo bueno. ¿Qué querían? Hacer lo malo. 6. Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Y dijo Jehová: raeré los hombres que he creado sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves de los cielos, porque me arrepiento de haberlos hecho. Empero Noé, todos los hombres, dice la Escritura, que ¿cómo eran? Ya eran malos. Fíjense entonces cómo se ve la Escritura que ¿qué empieza a pasar? Dice la Escritura que si hubo un momento en el que había una simiente, una descendencia, un grupo que eran de los hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y otros eran los hijos ¿de dónde? De los hombres. Los hijos de Dios conocen a quiénes, a las hijas de los hombres. Se empiezan a mezclar. ¿Y quién gana ahí? ¿Los hijos de Dios o las hijas de los hombres? Las hijas de los hombres. Porque se empezaron a mezclar, empezó a aumentar el mal, y de toda la raza humana que había en ese momento, Dios solamente a quién veía bien: a Noé. Fíjense, de los que había, que quizá alguno de ellos era de los hijos de Dios, al mezclarse con las hijas de los hombres, ¿qué pasó? ¿Cómo se convirtió su corazón? Ya, de continuo al mal. ¿Se olvidaron de quién? De Dios. Porque de todos ellos solamente quedó ¿quién? Uno, que se llamó Noé. Y decía nuestro hermano muy atinadamente, pues Noé es un ejemplo para nosotros, porque no solamente se salvó a él, salvó a su esposa, a sus hijos, juntamente con sus esposas. Versículo número 22. E hízolo así Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué le había mandado? Que hiciera un arca. Entonces vemos aquí un hombre de obediencia, un hombre que hace lo que Dios le pide. Génesis capítulo número 7, versículo número 1. Y Jehová dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio te tomarás de 7 en 7, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios 2, macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 en 7, macho y hembra, para guardar en vida la casta sobre la faz de toda la tierra. Versículo 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Pregunta: ¿hasta dónde aparece el listado de los animales limpios y no limpios? Hasta Levítico. En Números también aparece. ¿Y quién ya lo sabía? Y Noé ya lo sabía. Noé ya sabía diferenciar entre ¿qué? Entre lo limpio y lo no limpio, entre el bien y entre el mal. ¿Qué más dice de Noé? Dice el capítulo número 8, versículo número 1. Versículo 18, hermanos. Y salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él
todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y llamó a todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Y percibió Jehová olor de suavidad y dijo Jehová en su corazón: no tornaré, no volveré o no regresaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Recordemos que es una figura de retórica. Y entonces es como si Dios lo sabía o no lo sabía. Lo sabía, pero está escrito de esa manera para que nosotros lo entendamos. Es como si dijéramos: yo soy Dios y ahora entiendo, cuando Él no necesita entender porque todo lo sabe, ahora entiendo que el hombre, ¿qué pasa con el hombre? Aunque sabe hacer lo bueno, y si a nosotros literalmente nos pusiéramos en un camino y nos dijeran: este es lo bueno y esto es lo malo, el hombre, por curiosidad, por querer conocer, por querer saber, por querer experimentar, ¿qué haría? Pues me voy por el malo. ¿Qué está diciendo la Escritura? El hombre, a pesar de que sabe lo que tiene que hacer, su corazón va hacia lo malo. Esta no es una justificación, es el entender nuestra ¿qué? Nuestra naturaleza. Que nuestra naturaleza, esa naturaleza se adquirió ¿desde cuándo, hermanos? Desde nuestros primeros padres. Desde que tomaron la decisión de comer del árbol que no se les había permitido comer y que se les había dicho: no lo comas para que vivas. Pero ellos lo hicieron. Vuelvo a leer el 21. Y percibió Jehová olor de suavidad y dijo Jehová en su corazón: no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho. Capítulo número 9, versículo número 9. He aquí, sigue hablando Dios con Moisés: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra simiente después de vosotros y con toda alma viviente que está con vosotros, de aves, de animales y de toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no fenecerá ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta será la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y toda alma viviente que está con vosotros, por siglos perpetuamente. Mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal de convenio entre mí y la tierra. Versículo número 17. Dijo pues Dios a Noé: esta señal será del pacto que he establecido entre mí y toda la carne que está sobre la tierra. Y nuestro Dios hace un pacto con un hombre que hasta el día de hoy nos sigue beneficiando, que no va a volver a destruir la tierra. ¿Por qué? Por agua. ¿Por amor de quién? ¿O por amor a quién? Por amor a Noé. Porque dice la Escritura, versículo número 1: y bendijo Dios a Noé y a sus hijos. ¿Qué está diciendo? Que todo lo que hizo Noé, ¿cómo lo vio Dios? Como bueno. Y el último caso que vamos a ver hoy, también en el libro de Génesis, capítulo número 11. Génesis 11, versículo número 27, dice así: estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham y a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Tare, en la tierra de su naturaleza, en Ur de los caldeos.
¿Qué es Ur de los Caldeos? Dice la escritura que había un hombre llamado, ¿cómo, hermanos? Tare. Primero un hombre llamado Tare. Y este hombre llamado Tare tiene ¿cuántos hijos? Tiene 3 hijos. El nombre de sus hijos, el primero fue Abraham. El segundo fue Nacor. Y el tercero fue Harán. Harán muere. Es decir, a Taré se le muere Harán. Un hijo, se le muere un hijo. Harán fue el papá ¿de quién? De Lot. Es decir, que podríamos entender que Lot fue huérfano. Pero el lugar en donde habitaban y vivían Tare y su familia, o la familia de Abraham, para aterrizarlo y ser más entendible, era un lugar que se llamaba Ur de los Caldeos. El término caldeos se da y lo entendemos hasta dónde, hermanos. Cuando hablamos de caldeos, ¿a quién nos hacemos referencia? A los babilonios. ¿Ya en ese tiempo estaban los babilonios? No. ¿Cómo se le conoce? Los babilonios vienen a existir o vienen a presentarse en la escritura hasta el tiempo de Daniel, es decir, muchos años después. Entonces, ¿por qué se le denomina Ur de los Caldeos? Si en ese tiempo los caldeos no existían. Bueno, pues a este término se le llama un anacronismo. ¿Qué es un anacronismo? Es un concepto que puede ser un término, una palabra, un objeto que está fuera de tiempo. ¿Mandé? Cuando se transcribe la escritura, por ejemplo, dice la escritura que voy a poner un ejemplo, quizá no sea el más adecuado, que cuando pasan la mar, tenían arpas, cantan con arpas, por decir. ¿En ese tiempo había arpas? Quizá no, pero se utiliza un anacronismo para ponerle el nombre de un instrumento parecido a otro que ya existía hasta cuando se escribió el relato. ¿Sí me entienden? Voy a poner otro ejemplo. Voy a poner un ejemplo aquí cotidiano. En la época, imaginen que estamos en el futuro. En la época de Porfirio Díaz, le pagaron con bitcoins a Porfirio Díaz. Pregunta, ¿existían los bitcoins en la época de Porfirio Díaz? No, pero una persona del futuro escribe con un término actual para que se entienda lo que estaba pasando en aquel momento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es Ur de los Caldeos. Es un anacronismo, es porque después, en ese mismo espacio de tierra, ¿quiénes se instalan? Los caldeos o los babilonios. Por eso dice la escritura Ur de los Caldeos. Pero en Ur de los Caldeos, fíjense lo siguiente. Sí era una tierra que era gentil. Tenían una forma de pensamiento que no era correcta ante los ojos de nuestro Dios. Dice la escritura que había una diosa. Esta diosa dice así: diosa lunar Nana. Fue una de las deidades más importantes de la mitología mesopotámica, especialmente asociado con la ciudad de Ur. Representaba en la luna, simbolizaba el paso del tiempo, la fertilidad y la sabiduría. Se asociaba con ciclos naturales, con la agricultura, la protección y la protección de pastores. Es decir, que en el tiempo de Abraham, ya ¿en quién creían? ¿A quién adoraban? A los astros. Cuando la escritura dice, no te inclines ante lo que veas en dónde, arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en las profundidades debajo de la tierra. Pero ese es un mandamiento
que estaba escrito en el tiempo de Abraham? Sí y no. No en la letra, pero sí en dónde. Sí en su mente y sí en su corazón. Y a pesar, fíjense qué maravilla, a pesar de que Abraham vivió en una tierra en donde se le celebraba culto a la diosa de la luna, ¿qué decidió hacer? Salir de su tierra y de su parentela. Obedecer a la voz de Dios. Dice así la palabra del Eterno. Génesis 12, versículo número 1. Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y bendecirte, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fuese Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot, que era su sobrino, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Harán era una tierra, ya había salido de Ur, después se fue y una de sus paradas fue Harán. Y tomó a Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y a toda su hacienda que habían ganado y las almas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Dios le dice: vas a ser padre de muchedumbre, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Quizá yo le hubiera creído a Dios, pero había un pequeño problema. Tengo una esposa, y esa esposa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa esposa? Génesis 11:30. Mas Sarai fue estéril y no tenía hijo. ¿Qué quiere decir fue estéril? Que ya la había conocido como una mujer, ¿cómo? Estéril. Y aún con todo eso, con la parte humana, ¿qué dice Abraham a Moisés? Yo hago lo que me digas. Pasa el tiempo, pasan los años, pasan casi un poquito más pasan más de 20 años, y Abraham no está viendo clara la situación. Llega el momento en el que hay un reproche de parte de Abraham. Dice el versículo, capítulo 15, dice el versículo número 1. Después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondiendo Abraham: Señor Jehová, ¿qué me has de dar? Esta pregunta, ¿qué es? ¿Qué en realidad es esta pregunta? Yo la noto, no sé ustedes, hermanos, yo la noto como un reproche. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué esperas que yo haga? ¿Realmente lo que me dijiste que me ibas a dar, me lo vas a dar? ¿O cómo va a ser? Porque no entiendo. Tú dijiste que yo iba a ser padre, pero ¿cómo? Mi mujer ya es avanzada en edad. Ya no es una mujer joven. Yo tampoco. ¿Será que me lo dijiste de manera figurada y uno de mis siervos es el que va a tener hijos y va a ser mi siervo el que realmente tenga esa descendencia literal y que tú me la impongas como su patrón? Releo: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me has de dar? Siendo así, ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo más Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que es mi heredero uno nacido en mi casa. Y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo: no te heredará es decir, Eliezer, sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y sacóle fuera y dijo: mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él le dijo: así será tu simiente. Y creyó a Jehová y contóselo por justicia.
¿Abraham dudó en algún momento? Sí, porque no sabía el cómo. Por eso cuestiona a Dios. Y Dios le responde y le dice, no vas a tener un hijo que sea de tu siervo. De verdad, yo Jehová digo que va a salir de tus entrañas. Y si tú puedes contar las estrellas, si acaso puedes, así va a ser tu simiente. Dice la Escritura que creyó y que eso le fue contado como justicia. 7. Sentencia a Dios y díjole, yo soy Jehová. Acuérdate que yo soy ¿quién? Acuérdate que yo soy Jehová, que te saqué de la tierra en donde adoraban a una diosa de la luna, en donde si seguías ahí, quizá hubieras terminado como ellos, para darte a heredar esta tierra. Si yo te he sacado de lo malo a lo bueno, sigue creyendo que yo soy ¿quién? Que yo soy Jehová. Y entonces ahí entendemos que lo que dice Hebreos 11, que todos estos hombres que acabamos de leer, Adán, Abel, Enós, Enoch, Noé y Abraham, no teniendo un libro escrito, creyeron ¿por qué, hermanos? Creyeron por fe. ¿Y qué es la fe? Dice Hebreos 11:1. ¿Qué es la fe? Es pues la fe una sustancia de las cosas que se esperan. Y en lo que se va esperando, en lo que vamos esperando aquello que nos dijeron que va a pasar, ¿qué va pasando también? Se van demostrando cosas. La demostración de las cosas que no se ven. ¿Sí me entienden qué es la fe? Yo creo que voy a llegar a la vida eterna. Yo creo que voy a llegar al reino de Jesucristo. ¿Alguno de ustedes ha visto el reino de Jesucristo? No. ¿Pero lo creemos? Sí. ¿Y a eso cómo se le llama? Fe. Yo creo que voy a resucitar en el día postrero. ¿Ustedes lo creen? Sí. ¿Ustedes ya vieron a alguien resucitado? No, pero lo creen. Pero en ese proceso de aquí a lo que llegamos a la vida eterna, al reino milenial con Cristo, se van demostrando cosas que nos acercan y nos refuerzan lo que creemos. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí me entienden? Aquí está el reino milenial y la eternidad. Y aquí estoy yo. Esto es fe, esto es lo que creo. Pero en ese proceso, esto yo no lo veo. Esto yo no sé, pero yo no sé claramente qué es. Pero lo creo por fe. Porque la fe es la sustancia de las cosas que ¿qué? Que se esperan, pero que no se ven. Sí lo espero, pero no lo veo. No sé cómo sea. Pero la fe se va alimentando ¿de qué? De la demostración. ¿Qué es una demostración, hermanos, para ustedes? ¿Qué es una demostración? Para mí hoy es una demostración. Mi vida es una demostración. ¿Para quién? Para mí. La vida de cada uno de ustedes también es una demostración. ¿Por qué? ¿Ustedes no ven cambios en ustedes mismos? ¿Ustedes no ven un cambio de conducta, una transformación? ¿Ustedes no ven, no analizan su conciencia de cómo eran antes y cómo están siendo ahora? ¿Cómo han mejorado como seres humanos? ¿Y no ven tangiblemente las bendiciones que Dios les ha dado? ¿Cómo ustedes están pasando una situación complicada? Oran a Dios, sienten alivio, sienten paz y pasa el tiempo y se resuelve la situación. Eso es la demostración de las cosas que se esperan. La fe va aumentando conforme yo voy creciendo y conforme se van demostrando las cosas. ¿La fe de Abraham creció? Sí. ¿Tuvo que demostrar su fe? También. ¿En qué momento tuvo que demostrar su fe?
cuando le pidieron que ofreciera a su hijo. Y él creyó en algo que no veía. ¿En qué creyó? En que Dios iba a ¿qué? A proveer. ¿Lo creía? Sí. ¿Lo veía? No, no lo veía, pero sí creía. Y por eso se le contó como fe. Entonces, ¿en dónde está la ley, hermanos? Hoy tenemos un libro que deberíamos de leer diariamente. Pero conocemos la ley de nuestro Dios. ¿En dónde? Dice Deuteronomio, capítulo número 30. Y con esto vamos a concluir. Deuteronomio 30. Dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando nosotros venga la duda de qué es lo que debo de hacer, de qué decisión tomar en mi vida, recordemos que los hombres sabemos y tenemos la decisión de saber el bien y el mal. Porque todos los que estamos aquí, ya al escuchar la palabra de nuestro Dios, ya sabemos qué decisión tomar. Pero está en nosotros realmente ejecutarla. Dice así, versículo número 10. Cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, es decir, que había mandamientos que todavía no estaban escritos, pero algunos ya se escribieron. Hoy ya todos están escritos. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te intimo hoy no te es encubierto ni está lejos. No está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo representará para que lo cumplamos? Ni está en la otra parte de la mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros la mar para que nos lo traiga y nos lo represente a fin de que lo cumplamos? Porque ¿en dónde está la palabra, hermanos? ¿En dónde está el consejo? ¿Y en dónde está la decisión de tomar buenas acciones? Porque muy cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? En tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿En dónde estaba la palabra no escrita? En Adán, en su boca y en su corazón. ¿En dónde estaba la palabra no escrita? En Abel, en su boca y en su corazón. ¿Y en dónde estaba la palabra escrita? En Abraham, en su boca y en su corazón. Hoy, ¿en dónde está escrita la palabra, hermanos? Porque ¿quién de nosotros carga este libro todos los días? Díganme, ¿quién de nosotros lo carga todos los días? Sí, quizá algunos la tengamos en el teléfono, en la aplicación, pero ¿realmente la leemos todos los días? Muchos de nosotros no. ¿Pero en dónde sí está? En nuestra mente, en nuestra boca y en nuestro corazón. Porque tenemos un propósito de vida. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer juntos el versículo número 20. Y este propósito de vida, hermanos, abracémoslo, creámoslo, vivámoslo, para que todo lo que hagamos siempre nos vaya bien. Para que nuestra vida sea luz para quienes no conocen todavía esta verdad profunda. Y para que los que están cerca de nosotros también tengan bendición de parte de nuestro Dios. Deuteronomio 30, versículo número 20, leamos todos juntos. Este es nuestro propósito de vida. Que ames a Jehová tu Dios, que oigas su voz y te allegues a Él, porque Él es tu vida y la longitud de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén. Abraham, Isaac y Jacob no tenían la ley escrita como la tenemos hoy. Repito, ¿la tenían en dónde?
en su boca y en su corazón. Y no está lejos de nosotros. Acerquémonos a Dios. Seamos como estos hombres que su fe se demuestra en las acciones que pasan en nuestra vida. Cada día, cada momento que tenemos para respirar, para ver, para hacer, para crecer, es una oportunidad que Dios nos da. Que el Señor los bendiga mucho. Paz a vosotros.